Lucas capítulo 24, versículo 32. Los 12 dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? A ver, repita esa parte, por favor. Un fuego ardía. Más fuerte. Un fuego ardía en nuestros corazones. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí le dijeron: Jesús resucitó. Se les apareció a Pedro. Los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Amén. Hoy quiero, hermanos, compartir con ustedes la palabra de Dios bajo el tema restaurando el gozo del Señor. Amén. Y cuando yo menciono esta palabra gozo, no me estoy refiriendo a ese gozo que el mundo vive. No, me estoy refiriendo al gozo del Señor. Amén. Hoy en día se está hablando mucho de la paz. Paz, paz, paz. Cuando suceden guerras y muchos conflictos, todos claman por la paz, pero nadie encuentra la paz. Hermanos, la paz solamente se podrá encontrar cuando nosotros sintamos el gozo del Señor. El gozo del Señor es la fuente de toda paz. Si hay gozo, hay paz. Y si hay paz, no hay conflicto, no hay guerra. Amén, así de sencillo. Es un gozo que no depende de las circunstancias. Es un gozo que no depende ni siquiera de nuestras condiciones físicas, que no depende de la escasez, de la prosperidad, que no se debe afectar por la escasez. Es una paz o es un gozo sobrenatural. Y de eso quiero hablar, porque tengo conocimiento, hermanos, tomando como referencia los últimos acontecimientos, que estos problemas que acontecieron en la nación de Israel fueron de manera repentina. Estaban todos tranquilos, parece que había una fiesta y de repente entraron, invadieron Israel y asesinaron a mucha gente y secuestraron a muchas personas. Esto ha dejado en tensión a todo el mundo, hermanos. Y eso es algo que a veces nos pasa a nosotros también. Estamos tranquilos, estamos felices, Dios nos bendice y hay que disfrutar la bendición de Dios. Hay que disfrutar a la esposa, a los hijos. Si tenemos trabajo, si tenemos prosperidad, hay que disfrutar lo que Dios nos da. Eso no es malo, hay que disfrutarlo. Pero de repente algo sucede. De repente algo pasa y se corta esa tranquilidad, se corta esa felicidad. Entonces ahí se revela realmente cuando verdaderamente nosotros hemos cultivado el gozo del Señor. Amén. Esto es precisamente lo que pasó, hermanos, con los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor estaban muy contentos. ¿Por qué? Porque con Él habían milagros, habían sanidades, habían señales portentosas, todos muy felices con el Señor. Pero cuando el Señor se dirigía a Jerusalén para cumplir la justicia de su Padre, es arrestado y llevado a la cruz del Calvario. Y en ese momento se acabó el gozo, se cortó el gozo.
Luego voy a hablar un poquito más de estos dos discípulos. He leído, hermanos, solamente unos cuantos versículos que se refieren a los discípulos que tristes, apenados, después de estar con Jesús, luego de la muerte de Cristo, dejaron Jerusalén y se fueron en dirección a Emaús, tristes y apenados. Gloria a Jesús. Yo antes de subir aquí, hermanos, al púlpito, yo estaba pensando, hermanos, no pasar por alto, esto va relacionado con lo que voy a decir. Estaba pensando, hermanos, en el tiempo que cumple esta Biblia, Reina Valera. El mes pasado, septiembre, se celebró el mes de la Biblia. Esta traducción al idioma español cumple aproximadamente como 454 años. Ya todos sabemos quiénes fueron los traductores, o el traductor, Casiodoro de Reina, en compañía también de Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina, hermanos, es un hombre que hizo sus estudios religiosos en un monasterio, se convirtió allí en un monje. Y en el monasterio de San Isidoro, cerca de Sevilla, España, él tuvo acceso no solamente a las enseñanzas religiosas del catolicismo, sino también acceso a la Biblia en latín. Y se dispuso a estudiar. Y cuando más se profundizaba en el estudio, oiga, este hombre, hermano, fue iluminado por Dios. Este hombre sintió lo que los discípulos del Señor también sintieron, porque ya todos conocemos la historia. Cuando ellos estaban caminando por ese camino que iba directo a la vía de Emaús, ¿quién se le apareció? Se le apareció el Señor resucitado. Gloria a Jesús. El Señor les preguntó cómo estaban, tristes. ¿Por qué? Porque tú eres el único que no sabes qué pasó en Jerusalén. ¿No has oído hablar tú de Jesús, el profeta, el que hacía grandes milagros? Lo entregaron a las autoridades, hombres malvados, y lo mataron. Entonces el Señor comenzó, a decirles a ellos: porque ustedes son tan lentos para creer en las escrituras, lo que escribieron los profetas. ¿Qué les pasa? ¿Acaso ustedes no saben de que para que el Mesías reine, primeramente tenía que sufrir y morir y luego reinar desde el cielo? Oh, insensatos. Otras traducciones dicen tontos. Fíjese. Y después el Señor comenzó, dice, a explicarles, escuche bien, no a enseñarles, sino a explicarles la palabra de Dios. ¿Con qué libro empezó? Empezó con los libros de Moisés. Y después con los libros de los profetas. Porque todos los libros de la Biblia apuntan. ¿A quién apuntan? ¿A Pedro? ¿A Juan? ¿A quién apuntan? Todo este libro, la Biblia, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Él es el corazón de la Biblia, el corazón de la historia de la Biblia. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que mientras Él les hablaba, dice que el corazón de estos discípulos ardía. Ardía. Escuche, no les enseñó, sino les explicó. Porque para explicar, primeramente uno tiene que tener palabra en la cabeza. Pregúntale a su hermana, ¿tienes palabra en la cabeza? ¿Tienes palabra en la cabeza? Porque no se te puede explicar
si no hay palabra en la cabeza? No. Ahora, si el Señor les explicó, es porque el Señor sabía que ellos tenían palabra, conocían las Escrituras, conocían. Sí, conocían. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no reconocieron al Señor de las Escrituras? ¿Sabe por qué? Porque estaban siendo dominados por la pena, por la tristeza de que su Señor había sido crucificado. O sea, para ellos el tiempo del Señor se acabó. Oiga, ¿será que para Dios su tiempo se acaba por cualquier cosa que le hacen en la tierra? No, porque el tiempo del Señor es perfecto. Perfecto. Gloria al Señor. Diga, el tiempo del Señor es perfecto. Estaba establecido que el Señor iba a morir el día viernes. Y el día sábado todos guardaban reposo. Y el día domingo, el tercer día, el Señor iba a resucitar. Esto no era novedad para los discípulos, ya lo sabían. Varias veces el Señor les había dicho. Y los profetas también hablaron de eso. Entonces, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué sucedió? Eso es lo que está pasando precisamente, hermanos, con muchos, sobre todo en este tiempo que vivimos, en un tiempo de tanta tecnología, hermanos, y se tiene fácilmente acceso a las informaciones bíblicas por internet. Es fácil ahora. Yo me acuerdo que en mis tiempos, hermano, conseguir un estudio bíblico, era como buscar una aguja en un pajar. Era como entrar a una mina bien profunda y sacar algo de orito. Ahora no, ahora la información bíblica es vasta, es mucha, es bastante. Pero aún sin embargo, cuando nos pasa algo en la vida, se nos va la paz, se nos va el gozo. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo que pasó con estos discípulos. Se están dejando dominar por la pena. Se están dejando dominar por los problemas. Y eso desvía. Lo cual me dice la Biblia que eso no debe ser así. El creyente siempre tiene que estar meditando en la palabra de Dios. Siempre tiene que estar orando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si nos desconectamos del Señor, aunque usted sepa mucho las Escrituras, mucha la Biblia, usted será afectado anímicamente. Y eso es fuerte. Cuando la palabra de Dios no ha cobrado vida en nuestros corazones, cualquier cosa nos baja, nos desanima, nos desalienta, nos para. Mire, estos discípulos estaban en Jerusalén, hermanos, junto con los discípulos, contentos mientras el Señor vivía. Pero cuando Él muere, ya murió, volvamos a nuestra casa. Tristes, cambian de dirección. Esas son las consecuencias, hermanos, cuando nos dejamos dominar por las penas, por los problemas que pasan en nuestra vida. Pero sin embargo, hermanos, a Dios gracias, que mientras nosotros nos comportamos de esa manera necia, Dios siempre sigue fiel. Nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿O no es así? ¿Acaso el Señor dijo, ya bueno, se desanimaron, tomaron su rumbo, que se vayan pues? No. Yo tengo que ir por ellos. Yo tengo que acercarme a ellos. Porque el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe que podemos tener, hermanos, enfriamientos, deslices, lo que sea. Pero Él también sabe de que tenemos disposición de levantarnos, de restaurarnos. Yo soy de esas personas, hermano. ¿Usted también? No nos quedamos abajo.
No nos quedamos parados. Si fallamos, fallamos pues. Pero yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero que el Señor me levante. Es el espíritu de un creyente. Gloria al Señor. Aleluyas. Por eso, en la palabra del Señor nos dice muy claramente que el Señor siempre está tocando la puerta. Aquel que me oye y me abre su puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. ¿Cuántos agradecen a Dios por la fidelidad? La Biblia dice que las misericordias de Dios, así lo dice, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Lamentaciones 3, versículo 22. Cada mañana se renueva la misericordia. Nadie puede decir no hay misericordia. Sí hay misericordia. Lo que pasa es que no lo vemos claro. Ese es el problema de estos discípulos. No lo veían claro. La historia de Cristo, descrita por los profetas, por los libros de Moisés, no lo vieron claro. Oiga, eso es peligroso. Cuando nosotros no vemos clara la historia, quiere decir que no vamos a tener clara la doctrina. Hay un dicho que dice, una verdad, una media verdad es peor que una mentira. La historia tiene que ser contada completa. Si usted quiere vivir una verdadera doctrina, la historia tiene que ser contada completa. Si no hay una historia completa del Señor, entonces no hay una doctrina verdadera. Nosotros estamos aquí, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque venimos a fortalecer nuestras convicciones. Venimos a fortalecer esa palabra, ese conocimiento que Dios ha puesto en nuestra vida. Y eso se revela, eso se demuestra por los frutos. Porque la Biblia dice que por sus frutos se conocen los árboles. ¿Usted me está entendiendo? A ver, lo voy a decir bien claro. Lo que te quiero decir es que cada vez que usted viene a la doctrina, después del culto, usted tiene que salir diferente. Tiene que salir cambiado. O sea, si usted llegó hinchado, inflado, tiene que salir humilde. Si usted llegó acobardado, amilanado, tiene que salir valiente, con coraje. Si usted vino acá con pesimismo, tiene que salir con fe. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. No es cualquier palabra, es vida. Pero si usted está en el culto así, así dicen que no hay misericordia. Sí hay misericordia, hermano. El problema de ti es que no haces el esfuerzo, me incluyo también, de nosotros. Y este es el problema que tenemos nosotros, hermanos. Pensamos que todo el trabajo lo va a hacer Dios. No es así, hermano. Otros piensan que todo el trabajo lo va a hacer el pastor. No es así, hermano. El trabajo lo hacemos todos. Todos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Hermanos, yo no estoy hablando de cosas que se me vienen a la cabeza. Esa es la marca de un cristiano cuando vive la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo muy claramente en Juan, capítulo 7, versículo 16, que dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, escuche bien, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, cuando nos profundizamos en las Escrituras, eso afecta a nuestro ser. Hay cambio, hay transformación.
Pregunta, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Estabas hablando primeramente del traductor de la Biblia de idioma español, la Biblia que usamos nosotros. Estabas hablando de Casiodoro de Reina. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Porque cuando este hombre, hermano, se profundizó en las Escrituras, pudo entender, hermano, que el catolicismo romano había engañado por muchos siglos a la gente. Estaban enseñando tradiciones religiosas y no la palabra de Dios. Yo me imagino Casiodoro de Reina estudiando. Esto está tremendo. No es así como enseñan los papas. La Biblia dice que la salvación es por fe, no por obras. Y leía más y más y se emocionaba. Oiga, ¿no nos pasa eso cuando nos metemos con la Biblia, hermanos? Haga la prueba. Al comienzo quizás va a empezar así todo medio perezoso. Pero ahí siga buscando, siga meditando, siga estudiando, profundícese más y va a ver que el Señor, escuche bien, le va a hacer arder su corazón. Su corazón va a arder. Lo que se llama, su corazón va a ser iluminado. Cuando Dios nos ilumina con su palabra, la comprensión del creyente respecto a la Biblia se ve más renovada. Así es. ¿Ya sabe el paso? Primeramente que me profundizo, estudio, y luego que comienzo a sentir el sabor de la palabra, mi comprensión se renueva, y ¿sabe qué viene después? Viene la recompensa del creyente. ¿Usted sabe cuál es la recompensa que Dios da a los creyentes que obedecen a Dios? ¿Qué recompensa Dios les da? Ah, pastor, yo estoy pidiendo una esposa me va a dar mi recompensa. Ah, pastor, yo he trabajado bastante por la obra, yo creo que el Señor me va a recompensar con un carrito. Ah, pastor, Dios me va a dar una casa. Oiga, tengo una noticia que decirte. No quiero aguar la fiesta, pero la verdad, esa no es la recompensa. Entonces, ¿qué cosa es, pastor? No es la recompensa. Son los medios que Dios usa para darte la bendición. ¿Y cuál es la bendición, pastor? No sé. La bendición está muy clara, hermanos. La bendición es el gozo del Señor. Aleluya. ¿Y sabe qué es el gozo del Señor? Es ese sentir, esa alegría interna, no externa, no es una carcajada, que mueve tu ser. Por eso, la Biblia dice, hermanos, que ese sentir empezó con Cristo. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice, ustedes tienen que tener ese mismo sentir de Cristo. O sea, es un sentir que no te permite estar con las manos cruzadas. Es un sentir que no te permite estar parado sin hacer nada. Es un sentir que te mueve a luchar por la causa del Evangelio. Salvando primeramente tu familia. Evangelizando. Ganando almas. Moviéndose. Oiga, la iglesia es un movimiento. Repita. La iglesia es un movimiento. Un movimiento. Voy a dar un ejemplo. Mire, ¿dónde está este papel? En mi mano. No hay movimiento. Venga, pastor, por favor, pastor Edison Gómez. Ahora yo le voy a entregar este papel al pastor. ¿Entiende, pastor? ¿Qué ha sucedido? Un movimiento. ¿Ahora me entiende? Es compartir las riquezas de Cristo. Es compartir la palabra de Dios. Es compartir la fe. Gracias, pastor. Es compartir las experiencias que uno pasa.
Eso es lo que produce el gozo del Señor. ¿Usted qué cree que Cristo se conformó desde el cielo? Ay, qué pena, la humanidad está sufriendo. No. El Señor voluntariamente dijo al Padre, voy a salvarlos. Por eso dice así, lo voy a leer porque esto tiene que basarse con la Biblia. Dice así, haya pues, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el gozo del Señor. ¿Ahora entendió? Ese sentir que mueve nuestro ser. Ese es el gozo que el Señor da como recompensa. Como siempre les decía a los estudiantes de la escuela, lo mismo que les pregunté a ustedes, la recompensa que Dios nos da es su gozo. Acuérdense de la parábola de los talentos. ¿Cuál fue la recompensa que Dios dio a los que cumplieron con su trabajo? Entra en el gozo de tu Señor. Oiga, si yo tengo ese gozo, ¿quién me va a parar, hermano? ¿Quién me va a tener? Si me calumnian, si me persiguen, si tratan de matarme, ¿quién me va a robar ese gozo? Nadie me va a robar ese gozo, porque ese gozo es del cielo. Amén. Hace 454 años, no solamente Casiodoro de Reina, sino también todos los reformadores que aparecieron en esa época, oiga, por traducir las escrituras al idioma vernáculo, al idioma que hablaba la gente en su región, y por difundirla pasaron tremendas persecuciones. Pero ellos nunca cesaron, nunca pararon. ¿Me entiende? Y yo creo, hermanos, que esta iglesia nació así también, de esa manera, aquí en el Perú, gloria a Dios. Pero con una diferencia, no había mucha palabra. Era poca, pero ese poco lo comíamos, lo disfrutábamos. A veces no teníamos el privilegio de contar con maestros, nos mandaban de frente a la obra, pero no estábamos solos. Por lo menos nos enseñaron a orar, a pedir sabiduría, y Dios se manifestó. Mis respetos a los hombres que trabajaron fuertemente, guiados por Dios, para plantar iglesias. Gloria a Jesús. Aleluyas, hermanos. Esto es maravilloso. Gloria a Cristo. Aleluyas. Hermanos, estos dos hombres, no al Señor. Puedes hablar, Señor. Fueron hospitalarios. Abrieron su corazón para Dios. Así es Dios. Cuando le abren su corazón, Él da sabiduría. Por eso la Biblia dice que todo aquel que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y el Señor les hablaba, y les hablaba, y les hablaba. Gloria a Jesús. El Señor, hermanos, conforme les hablaba, gloria a Jesús, ellos iban abriendo sus ojos, iban entendiendo, y como dije, hermanos, se sentían gozosos, se sentían contentos. Dice la Biblia que cuando llegaron a Emaús, se sentaron en la mesa, el Señor levantó el pan y agradeció a Dios, y en ese momento, ¿qué sucedió? Se abrieron los ojos de estos discípulos y reconocieron que era el Señor, hermano. Pero en ese momento el Señor desapareció. O sea, ya no era necesario verlo físicamente. ¿Por qué? Porque ya habían entendido, gloria a Dios.
Y lo que quiero decirte es esto. Tú no necesitas ver una visión para estar recontra convencido de Dios, hermano. Es bueno que Dios se manifieste con esas manifestaciones espirituales, pero no debe depender de eso. Y si nunca has visto alguna visión, alguna revelación de Dios así en visión, no te preocupes, gloria a Jesús. Estudia la palabra, entiende la palabra, recibe sabiduría de Dios y te vas a sentir como un cañón, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluyas. A veces yo no entiendo, hermanos, por qué a veces muchos subestiman la teología. No sé por qué. Claro que no existe una palabra así, con ese término en la Biblia, no existe. Pero esta palabra hace referencia, hermanos, al esfuerzo humano por conocer a Dios a través de las Escrituras. O sea, es algo que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué cree que Cristo dijo, escudriñad? Él no dijo, vean la Biblia y el Señor les va a revelar visiones. No. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que se encuentra la vida eterna. Eso habla de responsabilidad. Eso habla de esfuerzo. Y eso también fue lo que Dios le dijo a Josué, ¿se acuerdan? ¿Cómo le dijo? Esfuérzate para luchar contra tus enemigos. Amén. No, pastor, no dijo así. ¿Cómo dijo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Medita día y noche en mi palabra. Dios le estaba diciendo a Josué que se esforzara en meditar en la palabra de Dios. Porque cuando meditamos en la palabra de Dios, hermanos, cuando nos profundizamos en la palabra de Dios, hermanos, consolidamos nuestra doctrina y nadie nos puede cambiar de nuestras creencias. Los tiempos no pueden cambiar nuestras creencias. Los tiempos pueden cambiar, pero nuestras creencias siguen firmes. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pastor, tenemos que abundar en el conocimiento de Dios. Claro que tenemos que abundar, porque la Biblia me dice, hermanos, que los tiempos irán de mal en peor. Cada tiempo que pasa, el pecado se multiplica exponencialmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que en esa proporción de tanto pecado que aumenta en el mundo, yo tengo que conocer más a Dios. Por eso, gloria a Jesús, lo dijo el apóstol Pablo. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, recíbanlo a cuentagotas. ¿Cómo? ¿Qué dice? En abundancia. Eso es lo que dice la Biblia. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia, vosotros enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Uy, ¿verdad, pastor? ¿Verdad? Yo que estaba acostumbrado a leer la Biblia a vuelo de pájaro nada más. Yo que estaba acostumbrado solamente a ir a las conferencias nada más. Las conferencias son buenas, pero las conferencias no hacen todo el trabajo. Es un trabajo que requiere esfuerzo y también constancia. Y cada uno tiene que ser responsable de eso. Gloria al Señor. Aleluyas. Hermanos, hay mucho pecado hoy en día. La ideología de género. Hay tantas ideologías, tantas filosofías mundanas, diabólicas, satánicas. Tantas ideologías
aberrantes, hermano. Es increíble. Y eso está afectando bastante a los jóvenes también. Vivimos un posmodernismo, hermano, salvaje, que no perdona a nadie. Ni los niños se salvan, hermano. Por eso ahora más que nunca necesitamos consolidarnos en la doctrina, conociendo más la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Digan gloria a su nombre. A ver, voy a tomar una ilustración de la Biblia. Pablo era muy experto en ilustrar la palabra de Dios. Yo creo que usted conoce este versículo. Pablo dijo, escuche, yo Pablo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Eso dice en 1 Corintios 3:6. Yo hago una pregunta. ¿Cuántas veces se planta una iglesia? ¿Cuántas veces se planta una iglesia? Una vez. Planta una iglesia, ya está la iglesia. ¿Correcto? ¿Y el riego es una sola vez o es constante? Es constante. Pablo está diciendo, yo planté el conocimiento de Dios. Ahora, el que sigue y los que vendrán más adelante también tienen que regar. ¿Quién tiene jardín? ¿Una sola regada es suficiente para su jardín? Siempre hay que regar, siempre, siempre, siempre. Eso no puede parar, hermano. Amén. Porque si para, se seca. Y la Biblia no está diciendo que Pablo plantó y Dios regó. La Biblia no dice que Dios regó. La Biblia dice que Apolos regó. O sea, lo que te quiero decir es que esto es una responsabilidad, nuevamente, hermano, de toda la iglesia. La iglesia tiene que regarse con el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. De repente alguien me dirá, pastor, conmigo no va ese mensaje porque yo soy recontra estudioso. Yo conozco de palmo a palmo la Biblia. Yo sé todo. Correcto. Mis respetos, felicitaciones. Pero eso no es todo. Necesitamos el conocimiento espiritual del Señor. Lo que has hecho está bien, pero necesitas conocer espiritualmente a Dios. Aprendamos de los reformadores, porque ellos estudiaron, hermano, se profundizaron en las escrituras. Claro, cada uno de acuerdo a su capacidad. Con eso no estoy diciendo que todos los hermanos tienen que, gracias, no quiere decir que todos los hermanos tienen, hermanos, que estar, no, como alguien que tiene una habilidad ahí académica, ¿no? Que puede estudiar más que otros. No. Cada uno, hermanos, de acuerdo a sus posibilidades. Miren, hermanos, yo me quedo asombrado. Aquí en Lima, la gente civilizada tiene colegio completo, formación académica. Oiga, yo he trabajado en la sierra, en las punas. Hermano, es increíble. Los hermanos campesinos conocen, no porque no quieran, sino tienen un corto conocimiento de la Biblia. Pero sin embargo, con ese poquito conocimiento de la Biblia, son más prácticos. ¿Cómo se mueven? Son más fervorosos. Evangelizan. O sea, claro, hay que abundar en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero también hay que entender, hermanos, que aunque tú no tengas la capacidad de poder recolectar tanto conocimiento, si valoras por lo menos un poquito de conocimiento bien valorado, Dios te puede cambiar. Dios te puede transformar. ¿Cuántos lo creen así? Digan gloria. Digan aleluyas. ¿Sabe lo que le dijeron los discípulos al Señor antes que Él desapareciera? Y dijeron, quédate con nosotros, porque se viene la noche y caminar por las noches es bien difícil, peligroso.
Pero cuando el Señor se les reveló, y ellos reconocieron al Señor Jesucristo, oiga, todo cambió. Ellos que estaban tan asustados por la noche, que ni se atrevían a salir por la noche después de ver la presencia física, o sea, después de reconocer al Señor Jesús, teniendo en su corazón ese gozo que Dios había desarrollado en su corazón, oiga, ya no les importó. Ellos dijeron: hemos visto al Señor resucitado, Él está vivo, volvamos a Jerusalén, regresemos a Jerusalén. No importa que sea noche, no importa que esté oscuro. Oiga, cuando uno realmente atesora la palabra de Dios, no hay temores, hermano. No hay temores. Y si hay algo de miedo, está controlado, está dominado. Yo me acuerdo que antes, cuando empezó esta iglesia, los cultos demoraban, a ver si los pastores antiguos me ayudan, ¿hasta qué hora duraban los cultos? ¿Ah? No, al comienzo, 11 y media. Y no habían temores de que muy noche los ladrones, los delincuentes, no había eso. Oiga, yo soy muy respetuoso del horario, pero yo lo digo esto como ejemplo nada más, porque a veces se presentan circunstancias y aunque uno, por más que sea respetuoso de los protocolos, de los horarios, a veces uno tiene que salir. Y mi reconocimiento a los hermanos que, a pesar de que la pandemia nos mantuvo encerrados en casa, cuando era tiempo que salir, muchos salieron de sus casas para venir al culto, hermano. Eran hombres y mujeres llenos del gozo del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Díganle a las hermanas: es el gozo que nos mueve. Es el gozo del Señor lo que nos mueve. La Biblia dice, hermanos, que no debemos dejar de congregarnos. Gloria a Jesús. Somos una comunidad de creyentes. Compartimos las bendiciones del Señor. Y con ese propósito regresaron los discípulos a Jerusalén. Vamos a compartirles a nuestros hermanos que Cristo está vivo. Espere. Ellos vuelven a Jerusalén y reciben una respuesta: hermanos, el Señor está vivo. Se le apareció a Pedro. ¿Sabe qué sucedió ahí? La iglesia experimentó un solo sentir. Ese es maravilloso, hermano. Ese es dulce. Es dulce, hermano. Cuando tú sientes lo que tu hermano siente y él siente lo que tú sientes, eso es algo dulce. Cuando tú sientes ayudar a tu hermano y el otro no se queda: no, yo tengo que ayudarte a ti más bien. Eso es maravilloso. Por eso Pablo decía: sean de un mismo sentir. Así es cuando la iglesia es una. Así es cuando la iglesia da un testimonio poderoso. Yo sé que hay hermanos que tienen buen testimonio, los hay, pero si todos fuéramos de un solo sentir, la iglesia sería poderosa. La iglesia entraría fuertemente a ganar las almas para Cristo. El mundo quedaría admirado de la iglesia. Qué tremenda es esa iglesia. En esa iglesia todos se aman, se quieren, se valoran. Nadie dice que es más importante que el otro, no. Todos se aman mutuamente. Eso es maravilloso, hermanos. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que experimentar. Primeramente con nosotros mismos, gloria a Jesús, para estar bien con Dios. Y también en la casa, en la familia, con los padres, con el esposo, con la esposa. Yo no sé, pero yo creo que aquí hay mucha gente que está anhelando ese sentir. Ay, pastor, yo quisiera que mi esposo me valore, mis hijos me valoren. Ya no aguanto más, pastor. O en la iglesia,
Ay, cómo me gustaría que el pastor me valore. Valora solamente a algunos y a mí no me toma importancia. Hay mucha gente que se está sintiendo muy mal por eso. Hay muchos que luchan para compartir ese buen sentir que nos enseña la Biblia, pero cuesta o no cuesta, hermano. En Corintios 13 lo dice claramente, el amor, ¿cómo es el amor? Todo lo soporta, todo lo sufre, pero ahí está firme. Oiga, así es la iglesia imperfecta. Unos pueden tener el sentir de Cristo, otros no. Pero no importa, vamos a trabajar juntos. Porque lo que la Biblia nos dice es que sí puede ser. La iglesia puede tener un mismo sentir. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? La iglesia puede tener un mismo sentir. Pero tenemos que valorar este libro, la Biblia. Porque la Biblia, hermano, proviene del aliento de Dios, del soplo de Dios. Amén. Y de aquí sale, gloria a Jesús, lo que acabo de decir hace unos momentos, el ser iluminados por Dios, comprendiendo mejor las Escrituras. Y de ahí sale también el gozo del Señor. Quiero terminar con este mensaje. El mensaje es que no dejemos de regar ese conocimiento que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nunca te sientas desamparado. Si tienes maestros, gloria al Señor. Si tienes el privilegio de contar con gente que te enseña, gente preparada, gloria al Señor. Pero si no los tienes, confía en el Señor. Dile, Señor, enséñame. 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 Y el Señor te va a enseñar.